que se puede relacionar con tu vida también. Entonces es muy positivo poder tener este Mercurio de hoy, además iniciando la semana, ¿no? Empezando hoy lunes, iniciando semana, que podamos tener esta energía tan bonita. ¿Qué pasa? Pues yo les cuento, les cuento que este fin de semana estuvo muy tocado, este fin de semana estuvo como muy al tema de Mercurio Casimi, que es el aspecto que estamos teniendo hoy, muy relacionado al tema, porque fueron 2 días donde pude compartir sábado y domingo en Cartagena. Pudimos compartir con las personas del retiro, estuvimos hablando de Júpiter en Leo, haciendo algunos temas de introspección, y esto también ayuda. Digamos que este Mercurio Casimi no es ajeno a todos los procesos de Leo, por aquello del Sol. Entonces también tiene una muy buena relación con lo que nosotros podamos colocar en marcha. ¿Qué vale la pena aprovechar? Que vale la pena empezar como a mirar dentro de las líneas que nosotros tengamos en la vida o que podamos conectar mucho más fácil? Pues fíjense ustedes que hay una muy buena relación, diría yo, bastante la mejor que hay, entre esta combinación, porque se está dando mucha combinación de eje acuático, que lo es Cáncer, y al mismo tiempo que se da mucha combinación del eje acuático, pues también encontramos mucha energía del principio mental. Entonces, estas energías de Mercurio o este tema mental siempre logra como llegar en el momento exacto donde a lo mejor algunos de nosotros estemos buscando o estemos esperando alguna respuesta. A veces se tiene como muy pensado que Mercurio retrógrado no es bueno en muchas áreas de la vida, pero fíjense que en esta, pues sí que lo es. En esta, qué importante conocer y qué interesante saber dónde se aloja, dónde se hospeda nuestro Mercurio y sobre todo cuáles son las casas que ese Mercurio está activando, ¿no? Cuáles son las casas que ese Mercurio está conectando en nuestra vida, porque en esa misma relación o en ese mismo tono es que nosotros vamos a poder hacer mucho más énfasis en eso. Entonces, tema número uno, o lo primero que empieza a contarnos un Mercurio Casimi, que hay cosas del ayer que empiezan a salir o a enterarnos. Yo no le llamaría tanto mentiras o grandes verdades. No, a veces son cosas muy cotidianas. No siempre tiene que ser el gran secreto y hay secretos familiares o secretos de por allá, cuentos de la cripta que van a salir. No, 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 no es tan del otro lado. A lo mejor siento que cuando esto pasa, esto que estamos viviendo hoy de Sol conjunción Mercurio ocurre en el signo de Escorpio, a lo mejor siento que por allá en Escorpio sí podríamos decir muy cuentos de la cripta, como que aparecen grandes verdades o grandes temas que no se visualizaban. Cáncer no, Cáncer es un signo, Cáncer son aguas muy conocidas, Cáncer son aguas muy relacionadas, Cáncer, conocemos la sustancia Cáncer, conocemos la familia, intuimos, Cáncer también es el signo de la intuición, sabemos, intuimos los problemas, intuimos los secretos familiares que pudieran estar por ahí guardados, ¿no? Entonces creo que de por ahí es donde más se va a estar marcando y por ahí es donde más línea tiene. Dice por acá alguien en TikTok. Siglo XXI, dicen por acá. Eso me gusta, me parece interesante con lo que dice Antonio. Antonio no, sí, Anton. Con lo que dice Anton en TikTok. Es muy cierto, Anton. Estamos en el siglo XXI y hay que estar con el ojo abierto, sobre todo con el ojo abierto ahora en este siglo XXI para no caer como en mentiras o en cosas. Es muy cierto. Y ahora con esta energía que tenemos hoy lunes 13, pues qué bueno que también nosotros podamos tener una narrativa distinta y estar literal. Fíjense cómo Mercurio tiene que ver con la conciencia, con lo que ve, con la luz, y al mismo tiempo tiene que ver con la capacidad de la vista. O sea, es un arquetipo que se relaciona con la vista, que relaciona mucho con lo que nosotros interpretamos o con lo que nosotros estamos viendo, qué idea o qué intención le vamos a dar. Importante mirar casas, claro, hay que ver cuáles son las casas, en este caso, que se van a relacionar o cuáles son las casas que van a estar como más conectadas con esta energía. Indiscutiblemente vamos a tener unas casas que se relacionan más que otras y de ahí vamos a estar partiendo, ¿no? De ahí vamos a estarlo mezclando.
Bueno, dicen por aquí en YouTube, aprovecho para saludarlos, también para ustedes. Feliz lunes 13 de julio. Buenos días, buenos días. Vamos despertando, vamos conectando con la información. Empezamos una semana astrológica, empezamos una semana distinta. Dicen por acá, es favorable empezar proyectos digitales, digitales. Mm, Pues iniciar proyectos digitales no está mal. Realmente no es un aspecto que no sea positivo. No es un aspecto que no sirva para esto. Yo creo que ahí tenemos o vamos a tener una mejor posición planetaria para mirar un poco más a fondo los proyectos, como se dice, que se puedan estar relacionando. Yo creo que esto va más, va mucho más allá, sobre todo a un enfoque psicológico. Entonces, a menos que no se pueda frenar, a menos que no haya otra manera de cómo hacerlo, a menos que no haya otra forma, de pronto que ustedes digan, no puedo posponer esto o no puedo hacerlo o me toca llevarlo a cabo, pues yo diría que sí, este no es un aspecto negativo, sobre todo ahora porque está en conjunción al sol, no lo veo como un aspecto que no sea favorable, en el entendido de que sea de esta manera, de que ya no se pueda aplazar, pero siempre es mucho mejor si es algo que se va a estar iniciando, pues siempre es mucho mejor aprovechar las energías cuando Mercurio ya esté directo, que de hecho le falta poco. Mercurio no es que no vaya a estar directo ahora. Entonces, creo que para esos temas de inicio y demás, pues vendría muy bien esperar que esa energía de Mercurio esté un poco más directa y ahí sí empezar de pronto. Y ahora es más como un tiempo de reevaluar, ahora es como un tiempo más de estar mirando un poquito más los detalles a fondo. Fíjense, Mercurio se pone directo el día 23 de julio. En el grado, esto va a estar pasando en el grado 16 de Cáncer. Entonces, a 23 de julio nos separan 10 días. Todavía le quedan 10 días en esta fase de Mercurio retrógrado. Si hoy estamos con un Mercurio Casimi, hoy tenemos una conjunción Sol-Mercurio, indiscutiblemente esto empieza a marcar los pilares del pensamiento y empieza a marcar los pilares del recuerdo, los pilares de el juicio. No crean, este es un aspecto de mucho autojuicio. No sé ustedes cómo lo estén percibiendo, cómo ustedes logren relacionarlo tanto o cómo lo vayan viviendo. Ya ustedes me van contando aquí en sus mensajes, me van diciendo cómo se va marcando. Maestro, ¿ya llegaste a Bogotá? Sí, ya estamos aquí en Bogotá. Llegué anoche de Cartagena, fueron 2 días fenomenales, un grupo excelente, la pasamos muy bien y creo que las actividades que se llevaron a cabo fueron muy propicias de Júpiter en Leo, muy propicias de canalizar también esa energía que se tenía que representar. A veces estos retiros, estos espacios de retiro, además que se dio con un Mercurio retrógrado, me retiro, me aíslo, fue en un lugar muy, muy paradisiaco, entre otras cosas, que ofrecía también la vista de tener la playa muy cerca, eh, la naturaleza, estos espacios de aislamiento, estos espacios de retiro, siento que logra que Mercurio retrógrado tenga como mayor amplitud, tenga como un eje diferente de cómo moverse, tenga como un eje un poquito más abierto de cómo relacionarse a través de las cosas. No es tanto lo que se pueda encontrar o no es tanto lo que se pueda hacer en determinado retiro o algo así, sino que en este caso es más lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Lo que nosotros podemos desarrollar dentro de nosotros mismos. Creo que ese es el secreto más bien de este también Mercurio Casimi, ¿no? Llevar esa energía a un punto más abierto, más expansivo en esa rama o en ese punto o en esa línea, ¿no? Desde ahí. Bueno, ¿qué más pasa con este Mercurio Casimi? ¿Qué es ideal para sanar? Bueno, fíjense que dentro de las líneas de Mercurio, la mejor manera que nos cuenta Mercurio de poderse sanar, sobre todo en el signo de cáncer, pues también es a través de los procesos cognitivos, a través de los procesos que podamos expresar, a través de los procesos que nosotros podamos llevar a cabo. Creo que una de las líneas que se forma hoy con este Mercurio en este signo
además empezando la semana, pues ya nos va marcando como la pauta de un nivel de conciencia. El tema es cómo movilizo todo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos una situación emocional pendiente? ¿Qué pasa con los asuntos pendientes? ¿Cómo les doy? Yo no diría orden, porque a veces no es cuestión de ordenarlos. A veces es simplemente cuestión de poderles dar una interpretación, ¿sí? Entonces se unen los dos puntos de mayor conciencia que hay en el zodiaco. Mercurio, que se dedica mucho a los temas de la comprensión de los cinco sentidos y cómo vamos a mercuriar. A mí me gusta ese término, a lo mejor no existe, a lo mejor es muy mío, pero cómo vamos a mercuriar una situación, cómo vamos a verla, a tocarla, a sentirla, a palparla, a escucharla, a dialogarla, porque Mercurio se encarga de esto. ¿Cómo, cómo le doy la interpretación al contexto emocional de eso que puede llegar a ser tan doloroso? Lo que sí podemos marcar es que estos aspectos que se dan hoy o que celebramos hoy, Sol, Mercurio, Casimi, esto siempre lleva a un tema de conciencia de algo que se debió haber hecho tiempo atrás o que a lo mejor se tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas atrás, pero se eligió de una manera distinta, elegimos de una manera diferente, llevamos a cabo los procesos de una manera como lo entendimos. Es como si Mercurio nos dijera, de nada sirve juzgar el pasado, de nada sirve juzgar las decisiones que se hicieron atrás porque en ese momento había que tomar una decisión y yo no podía tomar una decisión en el tiempo pasado con una conciencia de la cual no poseía o no era dueño. Obligatoriamente vamos tomando decisiones en la vida coherentes y sincrónicas a mi pensar, a mi ciclo, a mi hoy, ¿sabes? A mi tema actual. No puedo tomar decisiones con una conciencia que no tengo. Voy a tomar decisiones en la vida con lo que hay, con lo que tengo en la alacena. Y clarísimamente esas decisiones, con el paso del tiempo, obligatoriamente están destinadas a que van a pesar. Terminan pesando las decisiones emocionales o terminan volviéndose grandes barrotes, pero no hay de otra. Eso es lo único que nos hace relacionar el que fui ayer y el que estoy siendo ahora, o la alquimia o la transformación mental que estoy teniendo en mi hoy. No es que la única manera que tenemos de relacionar lo que he crecido o lo que he aprendido es a través justamente de estas grandes diferencias donde tú dices, oye, pero ¿qué hice allá? ¿Por qué yo tomé esa decisión? ¿Por qué no pensé diferente? El arrepentimiento. Esto, recuerden que no es siempre que el Sol y Mercurio están juntos que esto pasa. Aquí, el día de hoy, lunes 13 de julio, lo estamos hablando de esta manera porque eh, los acontecimientos y los eslabones que se dan son para eso. Es decir, Mercurio está retrógrado y se encuentra con la energía solar de conciencia. Entonces como que digo, uy, había otra manera de poderlo hacer. Uy, a lo mejor si le hubiera quitado el orgullo, ahí aparecen los famosos hubiera. Si a lo mejor hubiera quitado esto, si a lo mejor no hubiera sido tan orgulloso, si a lo mejor no hubiera sido tan orgullosa, si a lo mejor no hubiera sido tan tal cosa, sobre todo en los temas emocionales, me da la sensación de que otra podría haber sido la realidad. Y la verdad es que sí, si nos sentamos a mirar, nos sentamos a juzgar el pasado, pues vamos a encontrar múltiples realidades en las que pudimos haber hecho muchas cosas y ahí es donde viene el famoso trabajo egoico. ¿Para qué ahora llevemos esta situación astrológica a un tema netamente psicológico? ¿Por qué nos pasa eso a los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a mirar el pasado y a juzgarlo y a que aparezcan esos hubieras? Además, unos hubieras muy de corazón, porque a veces tú dices, güey, madre, hubiera hecho esto, cómo no lo hice, cómo no pensé, cómo no pensé, cómo no pensé diferente, cómo no lo hice. No me vengan a decir que eso lo hemos dicho todos. No me vengan a decir que, ay, no, yo nunca, no, eso yo no lo creo. No me vayan a decir aquí en los chats, ay, maestro, mire que yo jamás. No, no me vengan a decir eso. ¿M? Todos sabemos que esto nos ha pasado y todos hemos dicho eso en algún momento. Ah, yo debía haberlo hecho diferente, yo debía haber por este lado, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué no pensé? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo cambié? Afortunadamente
ocurren estos Mercurios retrógrados en relación con el Sol, casi mi conjunción en el grado 22 de Cáncer, porque gracias a eso ocurre, nace, brota dentro de nosotros, dentro de nuestra psique, la famosa reflexión. Si no es a través de esos espacios, no reflexionamos. Y al no reflexionar, ni siquiera es por los demás, porque realmente a los demás no le interesa tu proceso mental. Y esto nos lo cuenta el Sol en conjunción Mercurio. Casi que el Sol conjunción Mercurio nos empieza a decir a nosotros en la cara, tu vida no es tan importante para los demás. Tu vida no es importante para el otro, o sea, relájate. Relájate que no eres tan importante. Relájate que no eres tan clave para el otro. Es este tema, ¿no? A veces vivimos tan preocupados por esas decisiones que se tomaron en el ayer. Y ahí es donde aparece Mercurio diciendo, no, fresco, relájese que usted no es tan importante para la otra persona. Es desafiante, o sea, es un tema desafiante. Jennifer, Javier, ¿tus live quedan grabados? Sí, estos live quedan grabados en mi canal de YouTube. Entonces a los que están en TikTok los invito a que se suscriban. En este momento, esta misma transmisión que estamos haciendo hoy lunes 13 de julio está quedando grabada y obviamente se está transmitiendo en el canal de YouTube. Ahí aparezco como Javier Aragón, astrólogo holístico, ahí está, psicólogo y ahí ustedes lo colocan. Sí, es verdad, dice por acá, Benet, yo sé, dice Gregoria, exacto. Muy buenos días, Elizabeth, también para ti. Soy cáncer del 4 de julio, wow, hace poquito cumpliste años, claro. No, cáncer viene súper, hiper, mega movido. Yo tuve la oportunidad de ver algunas personas en el retiro este sábado y este domingo que estuvimos en Cartagena y estuve mirando algunas cartas de cáncer y están súper movidos. De hecho, una de las chicas, María Isabel, y una de las que estuvo también organizando parte del evento conmigo, estaba de cumpleaños. Yo no sé si está por ahí conectada, creo que no está conectada, pero estuvo de cumpleaños el día de ayer también. Por ahí va esta relación. Entonces, la amada reflexión. La amada reflexión. Hoy es un día donde iniciamos un proceso de reflexión. Eh, Hoy es un día que nos invita prácticamente el universo con estas conjunciones a decir, bueno, hay que reflexionar acerca de X o de Y tema, o hay que ponerlo de otro contexto, ¿no? Como empezar a hacer una energía distinta, ¿sí? Como que vamos cambiando esa línea de tiempo y entonces a veces no da como la sensación, porque Mercurio también es llevándolo mucho a la parte introspectiva, cuando Mercurio está retrógrado y se encuentra con el Sol en Cáncer, también es como llegar a ese punto de conciencia o de decir, ¿qué soy? ¿No? Lo que hace que yo pueda definir qué soy, pues tiene mucho que ver con Mercurio. Tiene mucho que ver con lo que hacemos, tiene mucho que ver con lo que hablamos, tiene mucho que ver con lo que sale de nosotros, tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar. Por eso cuando conocemos una persona nos puede llamar la atención por su forma de pensar, ¿no? Como que la forma de pensar del otro se vuelve muy atractiva. O viceversa, puedo llegar a aislarme de una persona por su forma de pensar. Como que tú miras al otro y dices, no, esta persona tiene una forma de pensar, qué peligro, o la forma de pensar es de X o Y. Peligro no porque sea peligroso para el mundo, peligro porque puede llegar a conectar muchos procesos de nosotros o mucha conciencia. Esto va a depender también de qué tan despierto esté cada uno, ¿no? Porque eso es lo bonito de la vida, que lo que para mí puede llegar a ser muy peligroso en la forma de pensar de un otro, para mí Javier, para mí puede ser que esta persona digo, wow, qué peligro como esta persona piensa. A lo mejor a otra persona le case perfecto. A lo mejor a otra persona le cuadre y diga, wow, esta forma de pensar de esta persona está bellísima, está maravillosa. Eso es muy lo que estamos viviendo hoy. Sol, conjunción, Mercurio. Solo que este Casimi, lo que les digo, no va en directo, sino va en retroceso. Entonces, hemos celebrado este año, de hecho, hemos celebrado Sol conjunción Mercurio, sí que lo hemos hecho, pero en una versión directa, donde Mercurio va directo.
Entonces, cuando Mercurio y el Sol se encuentran, pero ambos van en la misma dirección, la energía, por el contrario, no se pone reflexiva. La energía se pone mucho más audaz, son excelentes momentos para echar proyectos y etcétera, y como que todo va en firme y como que cuerpo, mente y espíritu, por el contrario, se logran alinear y logramos tener un foco importante en la vida. Pero en esta oportunidad, la conjunción del Sol y Mercurio hoy lunes 13, pues no la podemos leer de esa manera. Ustedes a lo mejor para los que me están preguntando, profe, pero yo he escuchado que cuando el Sol y Mercurio está en conjunción es muy bueno. Y sí, sí que es muy bueno. Yo no voy a decir que esta no sea buena, solo que tiene temáticas distintas, porque no es lo mismo Mercurio Casimi, ¿sí? Cuando Mercurio está directo. Y es otra cosa, Mercurio Casimi, cuando Mercurio está retrógrado, como es el caso de ahora. Entonces, cuando estamos ahora, en este caso nos pone más reflexivo. La función de este aspecto astrológico es netamente reflexiva, netamente comparativa, netamente de, mira, date cuenta. Imagínate que de pronto tú ya hiciste o crees que hiciste el trabajo, sales de la oficina y vas rápido porque tienes que irte a tu casa y vas rápido a tomar el ascensor. Y cuando abres el elevador, aparece tu jefe y entonces lo saludas a tu jefe o aparece tu supervisor y tú le dices, hasta luego, me voy para la casa. Y tu jefe te dice, ¿ya hiciste esto? ¿Ya hiciste aquello? ¿Ya mandaste este correo? Y tú te quedas como que, uy, no, ok. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues la velocidad que tenías para tomar el elevador, retroceder a la oficina, prender la computadora, empezar a buscar y ponerte al día y después salir de la oficina y volver otra vez al elevador. Este ejemplo, como que vamos muy directos por la vida, vamos muy entretenidos con algo, cuando ¡pum! Se abre el ascensor, nos para alguien, un punto de autoridad, que esto pasa a representar el sol, stop, y como que analizas y dices, wow, esto no lo hice, o lo hice, pero no lo hice de esa manera, sí lo ejecuté, sí envié esto, pero no tan así. Entonces me queda faltando. Estos me queda faltando, muy seguramente lo vamos a sentir cada uno en el área de la casa, ¿no? Digamos que cada uno en sus propias casas. Y digo casas, me refiero no a la casa física, sino la casa en la que ustedes tengan este aspecto astrológico, la casa donde ustedes consideren que están por ahí, ¿no? Donde ustedes sepan que tienen este aspecto de Mercurio, donde esté transitando por ahí. Dice por aquí, soy Catherine, 18 de abril, soy de signo Aries. Mira, hola, buenos días, dicen por acá. Soy Cáncer, cumpleaños ayer. Mira, qué interesante. Ayer hubo muchas cumpleañeras, incluso en el retiro también habían muchas cumpleañeras. Buenos días. Desde Argentina, dicen por acá. Yo soy Cáncer del 8 de julio y hoy he tenido un antes y un después con mi hija, por ejemplo, esos temas tan tocados, ¿no? Esos temas tan interesantes. ¿Mm? Esos temas. Ascendente en Géminis, me encantan tus posts. Ay, qué bello, un abrazo. Qué rico que te guste el contenido, pues esa es la idea. Aunque también es cierto que no tendría por qué gustarle a todo el mundo. A veces se tocan fibras. Y claro, cuando se tocan fibras, el ego brinca. Y lo que sí he notado es que a veces algunos live o algunos clips que hago son tan tocados que he tenido la oportunidad de darme cuenta que hay personas que se lo toman full en serio. O sea, se lo toman full en serio como si yo les estuviera hablando a ellas. Javier, es que dijiste esto y es como si me lo estuvieras diciendo a mí, que está bien, ¿no? De una parte porque hay un punto de encuentro de la información. El tema es cuando a veces se cree que es tan personal y la persona lo vive desde otro ángulo. Me encanta tu contenido, Nigros. Un abrazo. Soy Capricornio, descendente en Géminis. 13 de julio. Cristian, ¿cómo es esto del 13 de julio? ¿Estás cumpliendo años hoy? No puede ser. Justo hoy con Mercurio Casimi, no creo. Bendiciones, día desde Perú. Buena semana, Javier.
Ay, también, gracias a ustedes por sus comentarios. Un abrazo. Javier, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es Mercurio conjunción al Sol. Hoy el Sol y Mercurio están juntos y a esto se le llama Casimi. Solo que esto pone muy, muy reflexivo el tema, ¿no? Sí, de 1981, mi cumpleaños. ¡Wow! O sea, estás de cumpleaños hoy. Mira, por ser Mercurio Casimi te voy a dar un regalo de cumpleaños. ¿Conoces tu fecha de nacimiento? Si conoces tu fecha de nacimiento, coloco la carta natal tuya y hablamos de Mercurio Casimi para todos, pero también por tu cumpleaños. Lo hacemos. Está cumpliendo años hoy y pues está ahí en el live, pues que reciba un regalo de Mercurio Casimi, ¿no? Una noticia que no sabía, una noticia que vea, aprovecheme que estoy en promoción, yo nunca hago esto, pero digo, me da curiosidad. Activó mi Géminis, activó mi ascendente en Géminis porque digo, ¿cómo tendrá esa carta? Cumplir años en Mercurio Casimi con Mercurio retrógrado. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo, eso hay que mirarlo. Bueno, si te parece, ¿no? Porque lo voy a ver aquí, o sea, en vivo. Tú me dices si quieres, si me regalas tu fecha de nacimiento, necesito, bueno, sé que es hoy, me estás diciendo que cumples años hoy, o sea, 13 de julio de 1981, pero tendría que tener tu hora y tu lugar de nacimiento. Si quieres, pónmelo acá y lo miramos. ¿Cómo se puede dar el Mercurio Cassimi como un Mercurio en casa 12? Wow, es que esos mercurios, esa casa 12, lo que pasa es que esa casa 12 hay que agarrarla con pinzas. La casa 12 es muy bonita, pero cuando no se sabe agarrar muy bien la casa 12, nos pone a mirar para el otro lado. Entonces, yo siento muchas veces que la casa 12, la mejor manera de poderla aterrizar también es a través de lo pragmático. Qué curioso, ¿no? Por eso el complemento, lo que se complementa con la casa 12 es la 6. No, desapareció la cumpleañera o cumpleañero, no sé, creo que 13 de abril de 1981, pero Cristian, necesito el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento. Querétaro, México, aproximadamente a las 5 a.m. Bueno, vamos a mirar Querétaro, México, aproximadamente a las 5 a.m. Qué curioso, vamos a mirar, cumplir años un día como hoy con Mercurio Casimi, eso está interesante. Bueno, 13 de julio, dijiste de 1981. Vamos a mirar, ¿no? Querétaro, aproximadamente a las 5. Aproximadamente a las 5. Esto fue el 81, ¿verdad? Esto es que 5 de la mañana. Interesante la carta, ¿no? Cristian, confírmame tu fecha. 1981, 13 de julio. Mientras tanto, si esta es la carta, yo les voy a compartir. Mientras tanto, les voy a compartir para que todos podamos ver dónde le corresponde ese Mercurio Casimi. Qué bien. Yo creo que a ella ustedes la pueden ver. Realmente en cualquier carta ustedes mismos pueden mirar en su carta y esta nos sirve para poderlo vivir, para poderlo analizar un poquito más a profundidad.
Bueno, Cristian, no sé si se fue o no contestó, algo pasó, ya no está por ahí. Vamos a mirar esto. Cristian, porfa, da la información completa, que aquí nos tiene con la curiosidad, dice Ana. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Bueno, Cristian dice que aquí está. Fíjate, Cristian, esta que estoy compartiendo en pantalla es la carta de él. En efecto, pues es un hombre que en este caso tiene su sol en cáncer, justo donde se está dando el tema. Y además, aquí hay una particularidad, ¿no? Que no obstante, hoy estamos celebrando el sol en la alineación de cáncer, yo lo voy a colocar acá, y al mismo tiempo tenemos la presencia de Mercurio. Y recuerden que en esta carta él también tiene a Mercurio en cáncer. O sea que no solamente estás teniendo el retorno de Sol, sino también el retorno de Mercurio. Eres ascendente en cáncer, de signo cáncer, Mercurio cáncer, Casimi en la casa uno. Pues fíjate que este es, a partir de ahora es un cumpleaños que invita mucho a la reflexión, muchísimo más desde la casa uno, o sea, desde el nacimiento, muy reflexivo, que esté también como muy introspectivo y sería muy bueno que aprovecharas como o bien sea este año o bien sea también el proceso de los 12 meses, no solamente durante Mercurio Casimi, sino aprovechar también toda la jornada de los 12 meses para ir mucho más a fondo, sobre todo más a fondo en los temas personales, en los temas de identidad. Creo que es una época muy bonita para reflexionar acerca de eso. Y obviamente estos Mercurio Casimi en relación como está con Plutón natal y demás otras cositas que hay ahí en la carta, pues es una gran oportunidad para cambiar de piel. Fíjense que en este caso, para él, este Mercurio Casimi lo invita mucho a ser reflexivo, brindándole la oportunidad de pensar diferente, de ser otra persona, o por lo menos cambiar la perspectiva que tienes acerca de ti mismo en cómo piensas, hablas y te relacionas contigo mismo. Estos Mercurio Casimi también vuelven la energía como muy susceptible a la intuición, la vuelve como muy susceptible también a la sensibilidad. Entonces, en el caso tuyo particular, pues va a haber una gran experiencia, una gran apertura, porque esto se está dando hoy, pero entendamos que los tránsitos astrológicos se dan en determinado día, pero abren una brecha de tiempo y si analizamos este Mercurio con este Sol, pues prácticamente va a ser una secuencia por lo menos de aquí hasta diciembre. Entonces, estos 6 meses próximos van a estar muy contenidos de este tema mercurial, muy contenidos de este tema de acción, de movimiento, de quién soy, qué hago, para dónde voy. Además que estás en una edad importante, naciste en el 81. Entonces, en estas edades como tan reflexivas, es bueno tenerlo ahí. Mira, súper interesante ese Mercurio. Además, otra cosa, cuando coincide que también somos del mismo signo ascendente, como es el caso de él, les voy a colocarlo acá para que cada uno lo pueda como referenciar un poquito. Podamos tener esto es Mercurio, Mercurio Casimi, que no es otra cosa más que la conjunción del Sol y Mercurio. En un cumpleaños, pues prácticamente la revolución solar que te espera en los próximos 12 meses tienen ese tinte y son 12 meses de mucha introspección, 12 meses donde vas a estar muy conectado con las distintas versiones que has venido ejecutando. Aquí no solamente llega el jefe, sino aquí llega la auditoría, aquí llega la SIJIN, aquí llega el DAS, aquí llegan todos los cuerpos. Claro, el sol es una autoridad superior. Por eso el sol se relaciona mucho con la superioridad o la suprema corte o la suprema justicia, todo lo que sea supremo o superior, ¿sí? O en este caso nuestra superioridad, la manera de referenciar el alma también. Entonces creo que estas auditorías en la vida son necesarias porque de ahí surgen
grandes transformaciones y obviamente que van a surgir también grandes cambios que se puedan desarrollar en el entorno, sobre todo en el entorno de lo que él se maneja o de lo que tú haces. Es un año de mucho autoaprendizaje. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Disfrútalo mucho, que eso te va a servir hartísimo. Esa línea de tiempo le va a servir muchísimo. Ahora, coloquemos el Mercurio Casimi de hoy. Vamos a colocar la carta de hoy en este momento. Esta que estoy compartiendo en pantalla ya es la carta de hoy. Vamos a analizarla un poco más a fondo y vamos a observar en este radis. Y aquí podemos ver la alineación total. Aquí ya nos queda más fácil. Esto se está dando en el grado exactamente 22 a grado 20. Fíjense, este es el tránsito que estamos hablando justamente. Mercurio a 20 grados, solo que no lo voy a tapar con la flecha, que está retrógrado. Aquí está. Mercurio a 20 grados, por aquí. Y de esta parte, con esta flecha azul, tenemos la energía solar, el Sol. Si tomamos el mandala como el 13 de julio, se está dando en el grado 20. Bueno, podría correrse un poco porque digamos que exacto o partil, podríamos verlo entre el grado 20, prácticamente grado 21. Estos son los temas, que el Sol va para un lado y Mercurio va para el otro. Se encuentran en un punto máximo de conciencia, pero con líneas de tiempo distintas. Fíjense esto, se encuentran en un mismo punto de conciencia, pero con líneas de tiempo distintas. El uno está hablando, el uno va en una dirección y el otro va en otra. De nada, Cristian, feliz cumpleaños y qué bueno que la estés pasando y bueno, que se haya dado la oportunidad de revisarlo de esa manera. En todos, cada uno de nosotros en la carta debemos buscar esto, 20 grados de cáncer. 20 grados de cáncer, buscarlos en la carta, donde coincide, porque ahí es donde vamos a tener este punto de conciencia con direcciones distintas. El Sol va hacia un lado y el Sol va para un lado y Mercurio va para el otro. Entonces, en esos puntos o en esos insights de conciencia es donde más nosotros podemos reflexionar. Recuerden que es un tránsito muy, muy de reflexión, no es malo, esto no es negativo, simplemente es algo que pasa. Mercurio, evidentemente, al año va a tener muchos movimientos retrógrados y van a haber ciertos momentos donde, obvio, Mercurio nos pide como más reflexión un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que ahí está genial. Son momentos de esa introspección, que a veces, claro, a veces no es como tan nosotros quisiéramos o a veces no es como tan se pudiera, digamos, tener específicamente decodificado, pero así es como aparece o así es como lo vamos nosotros a comprender un poquito más. Entonces creo que de esa forma se puede analizar. Buen día, por acá dice Mari. Buenos días, Mari. ¿Cómo afecta tener a Mercurio y Sol en la casa uno en Aries? Pues yo no veo que haya una afectación. Realmente, digamos que esta palabra de esto que estamos celebrando, esto que se hace en relación Casimi, coloquémoslo acá, esto Casimi, pues son puntos de mucho darme cuenta, solo que en líneas de tiempos diferentes. Entonces, casi siempre surgen aquí, pueden surgir también esta semana arrepentimientos, ¿no? También arrepentimientos de algo, así siempre, sobre todo arrepentimientos solares y mercuriales, de decir, de hablar, de conectar, de por qué no lo hice o por qué no, ¿no? ¿Por qué no lo hice o por qué sí lo hice? Como que esos son los puntos más claves que nos logra marcar. Hola maestro, siendo Sol en Cáncer, en lo mismo, aunque no sea en la casa uno, algo así.
Cáncer ascendente en Capricornio. Interesante. Buenos días. Tengo a cáncer. Mira, hay hartísimos cáncer hoy. Hartísimos, hartísimos. Hola Javier, el sábado falleció mi padre. Él quería estar con su mamá. Me resuena todo. Gracias. Ah, mira. Esta es la otra, ¿no? Claro, la energía canceriana, pues obviamente que se pone muy reflexiva en los asuntos parentales. Y obvio, el descenso de algunos seres queridos, pues imagínense esto tan reflexivo, esto tan interno, esto tan de nosotros. Y vivir estas experiencias, por ejemplo, en medio de parientes que se van de nuestra vida, pues esto también nos pone a reflexionar. A veces no necesitamos que aparezca alguien para reflexionar, también muchas veces ocurre cuando alguien se va. Entonces también podemos llegar a puntos interesantes de reflexión cuando alguien se va. Dice acá María, a ver, María Moon, ¿cómo reacciona la luna nueva en oposición a mi casa 12? Bueno, mañana tenemos luna nueva en Cáncer. Ya la luna se está perfeccionando. Fíjense que esta es la carta de hoy. Este mandala que estoy compartiendo en pantalla es la carta de hoy. Ahí podemos ver la luna a 3 grados en Cáncer. Está próxima a, estamos próximos a tener luna nueva mañana martes 14 de julio. Bueno, ya hice un material, yo ya hice un vídeo, está en mi canal de YouTube, signo a signo, hablando acerca de la luna nueva para cada uno de los signos ascendentes. Encuentran ese video, lo hice el día sábado, está ahí en mi canal de YouTube. Para los que me están preguntando, aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, holístico, psicólogo, por ahí está. Entonces, se pueden suscribir al canal y casi siempre todos estos live quedan grabados ahí. Todos estos live que nosotros hacemos quedan grabados en ese canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver también completo. Estos temas de la luna nueva, bueno, esta luna nueva, el contenido está muy así, ¿no? El contenido está muy emocional. Imagínense tener una luna nueva en pleno Mercurio Casimi. Eso es más con más. Eso es más con más, mucho con demasiado. Casi siempre estas lunas nos ponen como al eslogan. ¿Ustedes conocen mi eslogan? ¿Quién conoce mi eslogan? Hay un eslogan que yo tengo, está por ahí en la página, está en las páginas y así. Le voy a dar un premio al que me diga cuál es mi eslogan. Hay un eslogan, voy a dar un regalo, un obsequio al que me diga, yo conozco el eslogan de Javier. Bueno, si se lo saben, creo que no. Soy Piscis, ascendente en Cáncer, luna Cáncer. Intenso, intenso, porque imagínate, tú eres de signo Piscis y dices que tienes la luna en Cáncer. Eso va a estar, María Fernanda, intenso. Esa luna nueva les pone a cabeza por allá en Neptuno, en la estratosfera. Busquen tierra, busca una montaña, un ancla. Piscis, Cáncer, busquen montañas, pisen tierra firme, porque si no, se van por allá para otro lado y la vida está aquí. Entonces, ahora que tú mencionas aquí en YouTube, María Fernanda, la vida está acá. Mira, soy Piscis, ascendente Cáncer, luna Cáncer. ¡Fua! Y una luna nueva en Cáncer. Ay, ¿cómo dicen que mi eslogan es flojito y cooperando? No. Hola, querido Javier, Astrología Viva es tu eslogan. No, eso es la astrología que enseñamos. Astrología Viva es la que enseñamos. No, ese no es el eslogan. A ver, flojito y cooperando. No, no soy tan Capricornio. Transforma tu vida a través del conocimiento, la conciencia y la evolución personal. Cerca, cerca, cerca. Soy luna Cáncer, Javier. ¿Cómo ves esa luna de mañana? Bueno, estos temas de la luna nueva de mañana, yo lo veo muy favorable, solo que esta luna nueva de mañana tiene un aspecto sorpresivo hacia alguien del que casi se habla muy poco y tiene que ver con Lilith. Creo que ustedes todos deben tener a Lilith en su carta. Esa sí, mira, esa que dijeron acá sí es.
Esa que dijeron acá sí es, morir para renacer. Solo muriendo se puede renacer. Atrévete a morir. Eso me ha acompañado esa frase. Esa frase me ha acompañado, mira, hablando de Mercurio Casimi, Mercurio retrógrado, esa frase me ha acompañado desde que la viví. Solo muriendo se puede renacer. Atrévete a morir. Esa frase me acompaña hace muchos años desde que me morí. De hecho, esa frase fue la que me conectó en la nueva esfera de vida. O sea, esa frase fue una de las frases que, fue una de las frases que surgió de los escombros. Ah, está ahí. Muy bien. Me gané el premio. Ay, Dios santo. Pues sí, te ganaste el premio. Te ganaste el premio. Maestro, mi Mercurio en casa 11 está haciendo sesquicuadratura a los 20 grados de Lilith en Acuario, dicen por acá. Muy escorpiana la frase, totalmente, totalmente escorpiana. Solo muriendo se puede renacer. Atrévete a morir. Y que además fue encontrada en el proceso de la alquimia de vivirlo. ¿Mm? Sabrina, buen día para todos. Saludos desde Uruguay. Soy cáncer, casa 2, ascendente Tauro, últimos grados y me cambio la casa mañana. Y me cambio de casa mañana. Una que era mi sueño hace casi 20 años atrás. Qué bello, mira. Eso Mercurio retrógrado ahí en conjunción. Está maravilloso. Está lindo eso. Morir quiere decir hacer un gran cambio. Sí, morir quiere decir hacer un gran cambio, solo que es muy difícil para nosotros los seres humanos morir de manera voluntaria. Es muy difícil, muy complejo, porque es antiegoico. Luego entonces es más fácil acudir al suicidio. Fíjense que una cosa es morir, aprender a morir, y otra cosa es suicidarme. Pareciera que fueran dos contextos, digamos, fueran lo mismo, pero es completamente distinto. Entrar en un proceso de muerte o atreverme a morir, pues es tan así que por eso la vida nos ayuda. Por eso la vida nos ayuda muchas veces, como es tan difícil para nosotros los seres humanos, entrar en un proceso de muerte es complejo, muy difícil, muy difícil. De hecho, desde la psicología misma, cuando estudiamos el proceso de redención, hacer un proceso de redención, de muerte, en nuestro propio pellejo es muy complejo. Es de las áreas, es incluso más difícil que la misma vida, porque la vida por brote y la vida por biología es más entendible. En cambio, el proceso de la muerte es más complejo. Por eso la vida nos ayuda a través de las experiencias, a través de lo que nos pasa, a través de lo vivido, esa es la manera en que la vida nos ayuda a poder vivir estos procesos de muerte. ¿Y cómo nos ayuda? Pues nos ayuda colocando personas, colocando escenarios, colocándonos en situaciones que faciliten el proceso de la muerte, ¿no? Bien sea llevándose un familiar, bien sea llevándose una estabilidad, bien sea un divorcio, bien sea quedando en la calle sin dinero, cualquiera de estas experiencias nos ayudan a que tengamos un proceso de transformación. O sea que a la final todo está diseñado hasta para facilitar la evolución misma. Es interesante, ¿no? Cuando se ve desde ese ángulo. Claro, cuando se está viviendo el derrumbe y cuando se está cayendo todo de lo que sea, pues no se ve tan así. Egoicamente no lo interpretamos tan así. Por el contrario, viene mucho el juicio, viene mucho los reclamos, viene mucho porque a mí o sencillamente porque hice mal. Y muchas cosas, muchas de las cosas que nos ocurren también a través de las transformaciones, no necesariamente tiene que ver porque hayamos hecho algo mal, ¿sí? No es porque vengamos haciéndolo mal. Muchas veces venimos haciéndolo bien, es más, muy bien, pero es necesario. Es necesario que se dé esa transformación, entonces la vida nos ayuda. La vida nos ayuda porque sabe, la vida es más sabia,
que nosotros, la vida sabe que nos cuesta mucho trabajo entrar en un proceso de muerte. Fíjense que se habla mucho de los procesos de muerte y morir para renacer y todo este tema, pero si lo llevas a la práctica, no es fácil, ¿sí? No es fácil que alguien diga, ay, de manera voluntaria, quiero perder mi casa. No es fácil que de manera voluntaria tengo este hogar maravilloso y quiero que se acabe, quiero que se separe. Tengo esta relación y tengo esta pareja y me la paso muy bien, pero entonces quiero que se termine para poder renacer, morir, que se acabe, que mi pareja se vaya. No hay voluntarios para un proceso de muerte. Se habla, se dice, renacer, morir, ser otro, pero al momento mismo de hacerlo son procesos difíciles que con la pura conciencia, con el tema egoico, el ego no entra por ahí. No hay voluntarios. Yo no conozco en toda mi vida, no conozco una persona que diga, ay, todo esto está funcionando muy bien en mi vida y me encanta, pero entonces no quiero que se acabe y que se termine para entrar en un proceso de muerte y renacer en otra cosa. A eso me refiero. No hay voluntarios para eso. Por el contrario, quiero que no se acabe. Por el contrario, quiero que se quede. Por el contrario, no quiero que esto termine. Por el contrario, quiero que esto continúe. Por el contrario, o sea, me niego a que esto se muera o se transforme en otra cosa. Me niego a que esta solidez o a que esta estabilidad deje de serlo. Me niego a eso. ¿Y qué pasa si la vida tiene un momento de transformación? Pues como ve que es algo tan difícil que de manera egoica es complejo, pues obviamente nos echa la ayudadita. ¿Y cómo nos ayuda? Le basta con mover una sola ficha. Mueve una ficha del rompecabezas, desacomoda algo, quita el trabajo estable, quita la pareja estable, quita esto por aquí, mueve un poquitico por aquí los hilos, presenta otra persona, mueve esto. La vida nos ayuda con esos pequeños movimientos que nos obligan nos llevan obligatoriamente a vivir un proceso de muerte y transformación para poder renacer. Qué interesante, dice por acá. Profe, pero cuando integramos la ley ¿de la qué? Del vaciamiento, sabemos que tenemos la esperanza de algo mejor. Después de la casa 8 de Escorpio viene la integración de la casa 9. Sí, pero todo eso se hace después del derrumbe. Todo eso se hace después del derrumbe. Digamos que es interesante analizarlo desde ahí porque es como lo que pasó con Venezuela. Es como decir, ay, Venezuela, ¿por qué no empezaste a pedir utensilios antes del temblor? Ay, Venezuela, ¿por qué no empezaste a pedir camas y colchones inflables antes para tenerlos ahí de reserva al momento del temblor? ¿Qué nos diría Venezuela? Sí, a ver, ¿yo qué iba a saber que esto me iba a pasar? ¿Qué íbamos a saber qué? Ay, ¿por qué no pediste tal cosa y por qué no tuviste todo esto arreglado y las maquinarias y todo, por qué no estaban ahí antes? Pues no, no funciona así, o sea, el mundo no funciona así, ¿sí? Algo así nos pasa en la vida. Ay, pero es que si hacemos esto, pero que si hacemos lo otro, por eso es un eslogan que dice solo muriendo se puede renacer. Afortunadamente la vida nos ayuda en eso. Así es, los apegos a todo, soltar. Por eso comparamos, como es esa vez que nos sentíamos muy bien, algo así. Creo que el proceso de morir lleva arraigado al soltar para avanzar, pero nos cuesta mucho trabajo. Coincido. Ese proceso con mi maternidad que nos enseñaron debía ser eterna. Por ejemplo, por ejemplo, claro. Ahora que mencionas en mi ciudad una mujer que se suicidó, mira, ascendentes. Pues por ahí nos conecta mucho esta energía, ¿no? Por ahí es lo que va llevando esto. Uy, esta está grandísima. Esas características escorpianas me han costado mucho. Hay cosas que no hubiera querido que cambiaran, mueran, me cuestan. Sí, es que si nos vemos desde el punto de vista egoico, pues no estamos diseñados, nos cuesta mucho trabajo eso. De ahí que la vida nos ayuda a que esto se dé, ¿no? Duele mucho morir, dice aquí en TikTok, Margarita, para vivir. Coincido plenamente con Margarita, no es fácil.
Se dice de dientes para afuera, se habla mucho de dientes para afuera, sí, renacer, quiero tal, pero realmente este es un tema, realmente ese es un tema complejo, o sea, no es fácil. Para ningún ser humano, así sea psicólogo, astrólogo, chamán, brujo, cajuna, sacerdotisa, cabalista, eso no se, de ahí no nos salvamos ninguno. Ninguno, ninguno. El que diga, no, sí, porque es que esto con esto y con esto, entonces no estamos hablando del concepto de muerte. Obligatoriamente la muerte en los procesos de vida aterra la estructura egoica, porque no hay voluntarios. No queremos entregar lo que sí es rico, no queremos entregar lo que sí es placentero. No hay voluntarios para esto. No hay voluntarios. Por eso, como no hay voluntarios, la vida hace que esto pase, la vida hace que estos acontecimientos se den, ayudándonos al proceso de muerte y si no el estancamiento sería terrible, calculen ustedes. ¿Mm? Claro, en su momento no se percibe de esa manera, que es distinta la autopercepción de una tragedia que yo pueda estar viviendo. ¿Mm? Claro. Mercurio nos está obligando a morir. Sí, Mercurio retrógrado en conjunción con el Sol en Cáncer nos pone muy reflexivos acerca de la vida. Esta conjunción la estamos viviendo hoy lunes 13 de julio. Entonces es el momento que evoca el pensamiento, es el momento donde evocamos conciencia, pensamiento, donde evocamos también un poquitico acerca de la reflexión, la tan llamada reflexión. Obligatoriamente para reflexionar, sí o sí, debo por lo menos tener un cuestionamiento del pasado. No existe una reflexión desde el contexto y del estudio psicológico, estudiando cómo opera la mente, cómo opera la psique humana, pues obligatoriamente para que se dé un punto de reflexión debe haber un recuerdo, debe estar relacionado con unos hechos, y eso es muy Mercurio retrógrado, que nos ayuda o nos permite navegar por las aguas del pasado, cáncer, de la raíz hacia atrás de lo que hicimos en el ayer, y trae este punto solar, que es el sol, la conciencia, para poder ver mis acontecimientos, para poder ver mis reacciones, para poder verme a mí mismo en hechos, en acontecimientos pasados. Es inevitable que la estructura egoica, es inevitable que el ego no haga lo suyo a través de culpa. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de, lo que decía, pensar, devolvernos a algo del pasado y sentir culpa por la sensación de no debía haberlo hecho, o lo hice mal, o se me fue la mano en esto, o se me fue la mano en aquello, y eso se llama reflexión. Esos momentos de reflexión obligatoriamente tiene que ver con la energía o con la sustancia cáncer, con la familia, con mi hogar, con mi entorno, con el pasado. Y por eso mañana, martes 14 de julio, al tiempo, al unísono de este Mercurio Casimi, pues vamos a estar viviendo una luna nueva que se da. ¿Por qué creen ustedes que la luna nueva se da después del Mercurio Casimi que se está dando hoy? Hoy 13 Mercurio Casimi, ¿no? Reflexión. Y mañana 14 luna nueva. ¿Por qué creen ustedes que el universo tiene eso dentro de su agenda? ¿Por qué está así? ¿Por qué? Reflexionemos todos, que la astrología viva es eso, llevar un tema, alar un tema astrológico y aterrizarlo a la conciencia y entre todos diluirlo y disolver todas las partes. ¿Por qué hoy lunes 13 la vida nos pone a reflexionar con un Mercurio Casimi? Que ese es el aspecto astrológico, eso es lo que traduce la reflexión del pensamiento y la conciencia en lo que he hecho del pasado. Y mañana 14 una luna nueva en el mismo signo, con una orbe de 2 grados desde donde ocurrió la conciencia. Uno, nuevas ideas, dice por aquí Lunita. Muy bien. Así lo estoy viviendo desde muchos lugares, como este fin de semana, con bases. A ver, dicen por acá. Es la sombra que nos da miedo, que necesitábamos integrar casi siempre a fuerzas. Por eso es tan gran ayuda a volver a unificarnos también. ¿Será que duele porque el aspecto a Quirón? También cáncer. Introspección y renacimiento, me gusta. Quizás el purgar miedos e ideas pasadas
deja lugar a la mirada más limpia. Ay, eso está bellísimo. Arte, me encanta arte. Lo voy a volver a repetir. Quizás el purgar miedos e ideas pasadas deja lugar a una mirada más limpia. Qué bello, me acarició el tímpano, me acarició el tímpano. Además que soy ascendente Géminis, o sea, a mí se me enamora por el oído. Me enamoré de arte. Y ahora sí, con esta sensibilidad de mi planeta regente Mercurio, ahí quedé flechado. Sí, ve, también se puede uno enamorar con Mercurio retrógrado. Sí. Los ascendentes en Géminis se enamoran por el oído. Ahí les boto ese dato. A los que no sabían, sépanlo. Sépelo, no se les enamora por el ojo, se les enamora por el oído. Si tú conoces una persona de ascendente en Géminis, a puro oído. O sea, hay que saber colocar la palabra donde es y cae porque cae. En cambio, si pones la palabra donde no es, ascendente en Géminis dice, no, yo no soy de acá. No, no soy de acá. Es lo primero que dice ascendente en Géminis. Vámonos de aquí porque si va a haber más palabras como estas o más frases como estas, mejor no. Bueno, aquí dice, ay, sí, es inteligente, habla bonito, con amor, soy, dice por acá, a mí me enamoró, mira, ay, mira, están muy activos acá en TikTok, un abrazo. Me gustó este que dice, se me perdió, arte, arte.paula Román. Arte.paula Román. Me tocó, es de verdad, en serio que me tocó. Por eso yo les digo siempre que me escriban, porque a mí me gusta, no los puedo ver, tampoco los puedo escuchar. Pues la manera que tengo de interactuar, imagínense para una persona como yo, ascendente en Géminis, no escuchar y no ver, pues eso es terrible. Eso es terrible porque mi planeta regente es Mercurio. ¿Ah? Ni los puedo ver y tampoco los puedo escuchar, pues ¿qué me dice mi Mercurio? Pídales que escriban, aunque sea para leerlos, aunque sea para leerlos y alimentarme, o sea, sí, ustedes se alimentan del contenido visual porque me están viendo, ustedes se alimentan de la voz y de lo que estoy hablando. ¿Y yo qué? Esto es tiro y tiro, sí, yo sí lo digo de frente, esto es tiro y tiro, esto es tiro y tiro, entonces calcula, claro, lo voy a volver a leer, fíjate que está bien hermoso. Quizás el purgar los miedos e ideas pasadas deja lugar a una mirada más limpia. Eso está hermoso, eso está bello, eso está bello. Sí, claro, por eso hoy lunes tenemos Mercurio Casimi, Sol conjunción Mercurio en Cáncer, para reflexionar. Javier, ¿qué significa Sol conjunción Mercurio retrógrado? Recuerden que Mercurio está retrógrado, no directo. Entonces es importante porque no siempre significa lo mismo. En el signo de Cáncer, reflexionar. Debo reflexionar acerca de mi forma de pensar, de mi antepasado, etcétera. Y mañana, martes 14 de julio, ahí mismo en ese punto, bueno, un grado de orbe, se da una luna nueva en Cáncer. Claro, después de la reflexión de hoy, lunes, mañana martes, siembro y tengo una mirada más limpia y puedo limpiarme, por eso me encantó lo que puso Arte. Me limpio de culpas, me limpio de temas, porque la reflexión que hagamos hoy, lunes 13, puede llegar a ser tan profunda que logre enlodazar nuestra vista o que pueda enlodazar nuestro pensamiento. Y digo esto por la culpa, ¿no? Claro, muchas veces la reflexión puede llegar a ser tan profunda que indiscutiblemente caigamos en la culpa. Ah, culpa mía haber hecho esto, claro, culpa mía haber hecho lo otro, claro, debí, los famosos hubiera, los famosos tal, y eso enlodaza el proceso. Entonces, hacer esa reflexión muy limpia para mañana, en este caso, poder sembrar unas imágenes distintas. Mañana estamos celebrando una luna nueva en el signo de Cáncer. Entonces, siempre que tenemos una luna nueva, pues es una gran oportunidad para sembrar imágenes más limpias, para crecer. Nos apoya en dejar de ser pegados al pasado también. Exacto, introspección, renacimiento.
trabajar mucho el tema del desapego. Arte dice un gusto, manda un corazón. Bello, bello eso, Arte. Muy bien por esa contribución. Para empezar un nuevo ciclo, con la luna nueva, debemos vaciarnos de lo viejo y soltarlo con amor y compasión. Exacto. Conclusión, hoy lunes, reflexión. Aprovechemos, me incluyo, aprovechemos hoy lunes, aunque vengo súper tocado, porque sábado y domingo estuve en Cartagena haciendo Júpiter en Cáncer, haciendo Júpiter en Leo. Hace un año fue en Orlando. Hace un año hicimos Júpiter en Cáncer en Orlando y fíjense, este año 2026 correspondió Júpiter en Leo y vino a ser en Cartagena. Muy reflexivo frente a, sobre todo una parte del espejo. Creo que el tema del espejo y cuando nos espejeamos con nosotros mismos, ahí está el secreto de Júpiter en Leo. Creo que eso fue clave. Pero sí, hoy lunes es un día para reflexionar con este Mercurio Casimi. Para mañana, martes, hacer una siembra distinta. Barrer el escombro, barrer el residuo, barrer el lodazal que pueda haber en relación a la culpa, ¿no? Que también es muy normal que haya, que se muestre mucha culpa. Te escuchamos y te escribimos y nos encantan tus formas. Hay un abrazo para ti. Javier, ¿cómo conquistar un cáncer en este periodo? ¿Cómo conquistar un cáncer? Pues mira, aprovechar que están muy sensibles. Hay que agarrarlos blanditos. Hay que agarrarlos blanditos. Entonces, si quieres conquistar un cáncer, hay que agarrarlo blandito. Ahorita cáncer está muy sensible, muy movido. Mercurio retrógrado. El sol está en cáncer y están con luna nueva. Tocarles mucho el pasado. Tocarles mucho el pasado y por ahí ablanda. Por ahí está. Eso sí, no falla. Saludos desde Argentina. Soy Escorpio y tu fan de hace años. Ay, Alicia, tan bella. Un abrazote, un abrazote. Yo hace semanas vengo reflexiva y ya he tomado la decisión, limpieza y renovación. Me gusta. Vamos en sincronía. Muy bien. Hola Javier y a todos. Hola Javier y a todos. Lindo saber las características de Géminis. Ah, ¿te quedó sonando lo de Géminis? Sí, 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 por ahí está. Debí poner límites y hablar. Soy Escorpio, purgando mi cuerpo y demás. Saludos, Sagitario con Géminis. A ver, Sagitario con Géminis son compatibles. Saludos. Sí, pueden llegar a ser porque Sagitario puede alimentar mucho la energía de Géminis, sobre todo ascendentes en Géminis. Una persona ascendente en Géminis, eh, emocionalmente, fluye mucho más con lo que le digas o con lo que le escribas. Eso es clave. Si tú conoces una persona ascendente en Géminis y quieres tener algo con esa persona o simpatizar con esa persona, debes ser muy cuidadosa de lo que escribes y muy cuidadosa de lo que le dices, lo que hablas, el tema que toca, porque en una palabra se va todo. O por el contrario, con una palabra y con una frase bien puesta, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿No? Entonces hay que mirar qué tipo de ascendente en Géminis es la persona, ¿no? Porque los ascendentes en Géminis, hombres y mujeres, se enamoran por el oído. Se enamoran por el oído, por eso hay que andar muy. Claro, si hay una energía Sagitario, esto alimenta a Géminis, ¿no? Le da curiosidad. Géminis es muy curioso, entonces esa curiosidad dice, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué hay en la mente del otro? Más que, mira, una persona ascendente en Géminis, más que fijarse qué hay en el corazón del otro, siempre va a buscar qué hay en la mente del otro. ¿Qué hay en la mente del otro? Hay signos que buscan qué hay en el corazón del otro. Hay otros signos que buscan qué hay en el bolsillo del otro, qué hay en el cuerpo del otro. Pero Géminis busca qué hay en la mente del otro. Entonces siempre le va a entrar mucho más fácil por ahí. El próximo Júpiter en Leo, ¿qué tal 2027 en Uruguay? El próximo Júpiter no será Júpiter en Virgo. Sería muy bonito hacer Júpiter en Virgo 2027 en Uruguay. Yo me apunto. Tenemos un año, Júpiter en Virgo en Uruguay. Sería fenomenal. Saludos desde Argentina, dicen por acá. Y hace tiempo estoy muy movilizada. Soy Tauro. Claro, los Tauro vienen súper movilizados. Dice, soy ascendente en Géminis y me fascinan los sagitarianos. Claro, porque le alimenta, imagínate ella.
Yo estoy completamente seguro, ahí hay un ascendente en Géminis. Paola Capo dice que es ascendente en Géminis. Por la oreja, por el oído. Si no, no, no conecta. Si no, puede ser una persona muy atractiva, pero no, no conecta. Bueno, ustedes hablan muy rico, me voy a trabajar. Disfruten este inicio de semana, aunque esto también es trabajo. Gracias a todos, un abrazote, posiblemente nos vemos al rato. Tengo pensado hacer un live más tardecito, a ver si hablamos de estos signo a signo. Sería interesante mirarlos, si me da el chance lo vemos. Excelente inicio de semana, cuídense mucho. Abrazo para todos. A ver, ¿quién está por acá? Soy Luna Sagitario, dicen. Me encanta tu arte en la comunicación al expresar los temas de la astrología. Gracias. Vero, un abrazo. Gracias también para ti. Feliz tarde. Cuídense mucho. Abrazote. Disfruten mucho. Estén muy reflexivos. Hoy es el día de reflexionar. Que mañana es luna nueva en Cáncer. Y genial que podamos disfrutarla. Mm. Abrazos. Sí, esta noche hay meditación. Ay, se me olvidó anunciar la meditación. Esta noche tenemos meditación, Merkaba, para los que quieran participar. Los que ya están en la membresía, pues tenemos meditación esta noche. Los que todavía no se han suscrito a la membresía lo pueden hacer, que esta noche vamos a tener una maravillosa meditación a las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Florida, y esto será como 6 de la tarde hora Ciudad de México. Cordialmente invitados a todos. A los que me están preguntando acá en TikTok, ¿dónde encuentran el link? En la parte de biografía, ustedes pueden encontrar el link, ahí aparece, y en esa parte de biografía ustedes encuentran el link que los lleva a adquirir la membresía. ¿Qué incluye? La membresía incluye las meditaciones los lunes en la noche de manera online en vivo, un miércoles cada 15 días, psicología del tarot, y un sábado cada 15 días, astrología. Entonces, eso está incluido dentro de la misma membresía. 4 lunes de meditación en la noche, 2 miércoles de psicología del tarot y 2 sábados, o sea, son prácticamente 8 clases al mes. Eso es harto. 8 clases al mes. Meditación, psicología del tarot y astrología los sábados. Ahí encuentran el link en la biografía de TikTok, los que me están preguntando. Y los que ya saben, nos vemos esta noche. Cuídense mucho. Gracias.